me dio la tarjeta de Sansón. Así que bueno. Sí. Si nosotros hoy pensamos en la palabra juez, seguramente lo que se nos viene a la mente tiene que ver con una cuestión legal. Quizás, no sé, se nos viene algo referido a los tribunales. O no sé, para la gente fanática de la ley y el orden, se nos viene ese tipo vestido de negro con el martillo en la mano, cuando uno piensa en el concepto, en el término de juez. Pero estos jueces, que hoy vamos a ver la historia de uno de ellos, no tienen nada que ver, digamos, los jueces que pensamos hoy en la actualidad, no tienen nada que ver con el oficio, con el rol de los jueces que nosotros vemos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, después de Moisés y de Josué, y antes del reinado de Saúl y de David, en el medio, por 350 años, estuvieron gobernados y legislados el pueblo de Israel por jueces que había puesto Dios. ¿Sí? Y el concepto de juez era un poco más amplio. Tenía como un sentido de un tipo que venía a liberarlos de una opresión del pueblo enemigo. Era alguien que Dios había levantado justamente con esa función. Y el término hebreo, que se traduce para juez, también significa salvador o liberador. No eran personas que sabían de leyes, no tenían destrezas de ese tipo, sino que eran personas con quizás algunas destrezas militares, con la capacidad de crear estrategias para vencer a los enemigos. Así que eran guerreros, pero a la vez también gobernaban de cierta forma los jueces. Y así estuvo Israel por 350 años. Si uno lee el libro de Jueces, después lo vamos a ver dónde, pero yo les cuento, el primer versículo comienza diciendo, aconteció después de la muerte de Josué. Les hago un repaso rápido. Capítulo 24 de Josué. Josué ya está viejito, se está despidiendo y les dice así dice Jehová. Esto está en el capítulo 24, después lo pueden leer, de Josué todavía. Y él comienza diciendo así dice Jehová. Y cuando una persona decía así dice Jehová, lo que estaba haciendo era dar una palabra inspirada por Dios, una profecía. Y Josué comienza a decirles, yo los saqué de la tierra de Egipto, hablando en nombre de Dios. Y les empieza a decir, lo que va a pasar con ustedes es que si no sacan a los ídolos del medio de ustedes, el pecado va a habitar en sus hogares. Y está la famosa frase que nosotros leemos, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, la que todos conocemos. Y el pueblo le responde, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Dios nos liberó de Egipto, ¿cómo vamos a hacer eso? Y Josué les dice, pero muchachos, no es que le estoy contando algo que quizás pueda pasar, va a pasar. Y ellos le dicen, pero por nuestra palabra juramos que no va a pasar. Y él les dice, ¿se comprometen con su palabra que no va a pasar? Sí, no va a pasar. Cuando uno va al capítulo 2 de Jueces, esto es después de lo que dije recién, en el versículo 7 del capítulo 2 dice lo siguiente, y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Es decir, mientras estuvo Josué, estaba todo bien. Versículo 8 dice, y Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultan y el versículo 11 ya nos empieza a mostrar algo. Muere Josué y dice, después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho para Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Todo lo que Josué les había dicho que iba a pasar, ellos lo hicieron. Ellos dijeron, no, sí, lo hicieron. Y dice que a donde quiera que iban ellos, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, y tal como se lo había jurado el Señor, se vieron en gran aflicción. Entonces el Señor levantó jueces que lo liberasen de la mano de los que les despojaban. Josué les dice algo, ellos dicen, no, se olvidan de eso, muere Josué, y comienza toda una cuestión en el libro de Jueces, que básicamente se trataba de que ellos empezaron a mezclar con los pueblos paganos. Y acá comienza la decadencia de Israel. Ya solamente acá en el inicio del libro de Jueces, el texto nos tira una luz de que el fracaso
no era solamente por no escuchar las palabras de Josué, sino por no haber expulsado a las personas que Dios le dijo, sáquenlos de la tierra prometida, esa tierra es para ustedes, sáquenlo de ahí, no se mezclen. Y ellos hicieron todo lo contrario. Empezaron a tolerar lo que Dios les había dicho que no toleren. Y ahí comienza a repetirse el ciclo que uno lee. Los enemigos lo oprimen, ellos claman afligidos a Dios, y Dios levanta un juez que los liberaba. Y los jueces que aparecen están Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, acompañada de Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Elí y el último juez que fue Samuel. Y eran jueces elegidos por Dios, no era una cuestión hereditaria, no era una cuestión de convocatoria popular, que todos decían, me parece que aquel es juez. Era alguien que Dios levantaba delante de todo el pueblo, digamos. De todos estos jueces que le acabo de mencionar, en esta noche vamos a escuchar acerca de la vida de uno de ellos, que es una figura popular en la escuelita dominical, en la cultura general es conocido, es nuestro Superman bíblico. Y obviamente me estoy refiriendo a Sansón, juez de Israel. Así que quiero que vayan conmigo al capítulo 13 del libro de Jueces y dejen ahí abiertas sus Biblias. A ver, ¿quién trajo Biblia? Ayer en la reunión unida, que estuvo buenísima, no porque prediqué yo, sino que estuvo buena en sí, preguntamos quién tiene Biblia y medio que... Bueno, pero ¿a quién trajo Biblia hoy? A ver, si no lo vamos a poner acá para lo que nos trajeron. Mira, el pastor trajo, bueno, sí, ya. Capítulo 13 del libro de Jueces. ¿Lo tienen? Yo lo voy leyendo. Versículo 1 dice así: los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Sorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día, un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Acá se nos presenta a Manoa, el papá de Sansón, que era de la tribu de Dan, y la esposa, que no tiene nombre, es una NN, y se les aparece el ángel del Señor. Y al hacer esta aparición, lo que estaba haciendo Dios es mostrar que ellos estaban afligidos por los filisteos, pero que él algo iba a comenzar a hacer. Sansón es el único juez que fue elegido por Dios antes de nacer. Él viene el ángel y le anuncia a los padres el tipo de hijo que iban a tener. Algo parecido le pasó a mi mamá, que le dijo: vas a tener un hijo lindo, bello, hermoso, precioso. Y bueno. Versículo 4, el ángel le dice: solamente que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La esposa de Manoa era estéril, el ángel le promete un hijo y le da una serie de indicaciones que tiene que ver con el voto de nazareo. Y este voto era algo que ellos conocían. Si uno lee Números capítulo 6, la palabra nazareo viene del término separado. Y tenía 3 estipulaciones, digamos, el voto. No tenían que cortarse el pelo durante todo el periodo que dure ese voto. No podían tomar ningún producto de la vid, tenga alcohol o no tenga alcohol. Ni tampoco tenían que tener contacto con un cuerpo muerto. Esas eran las 3 cosas que se le pedía a alguien que hacía un voto de nazareo. Cuando alguien hacía un voto de nazareo de forma voluntaria, era para pedir ayuda a Dios en un momento especial. Necesitaban algo, ellos se comprometían en un tiempo determinado de estar en un voto de nazareo. Pero fíjense lo que les dije, el voto era voluntario y era por un tiempo y era un momento definido. Acá Sansón estaba por nacer con el voto de nazareo, pero él no lo había pedido, era de forma involuntaria. Los padres estaban tomando el voto por él. Y el ángel les dice: mirá que no es por un tiempo definido, él va a ser nazareo desde que nace hasta que se muere, le dice, hasta el día de su muerte. Versículo 24 dice: y la esposa de Manoa tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y el Señor lo bendecía. Versículo 25, y fue en los campamentos de Dan
entre Sorá y Estaol, donde el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Esta mujer anónima da a luz un hijo y le pone por nombre Sansón. ¿Saben lo que significa ese nombre? ¿Algunos se acuerdan de la escuelita dominical? El nombre Sansón significa solcito, hijo del sol. Y ustedes dirán, ¿por qué le puso ese nombre? Porque lo que nos está mostrando es que para ese entonces ellos estaban tan mezclados con las religiones paganas, con las civilizaciones paganas, que como los otros adoraban al dios del sol, le pareció un lindo nombre. Era un nombre que hacía eso, una adoración a ese sol. Es decir, que estos israelitas no estaban rechazando a Dios, pero ya la adoración estaba toda mezclada. Y dice el texto que el Señor lo bendecía y que el Espíritu comenzó a manifestarse en él. Sansón crece, Dios empieza a obrar en él, y estamos hablando de un niño que fue concebido de manera milagrosa. Su mamá no podía quedar embarazada. Dios le elige, Dios lo aparta para que sirva. El tipo estaba apto para toda batalla espiritual. Y es el último juez que va a aparecer acá en el libro de los jueces, así que era la última gran esperanza para Israel. Imagínense la expectativa que el oyente de Israel y nosotros como lectores tenemos frente a tremendo nacimiento, pero automáticamente pasamos al capítulo 14 y acá nos empezamos a decepcionar un poquito. Vamos a leer el capítulo 14 y nos vamos a dar cuenta que estamos a punto de encontrarnos con el personaje más imperfecto de todo el libro de Jueces. Un hombre violento, un hombre impulsivo, un adicto al sexo, emocionalmente inmaduro, egoísta. Pero lo que más nos va a hacer ruido, mientras lo leamos, es que todas las veces que él es movido por el orgullo, por el enojo, por la ira, dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Versículo 1 del capítulo 14 dice: en cierta ocasión Sansón fue a Timnat y vio allí a una mujer filistea. Versículo 2 dice: al volver a su casa les confesó a sus padres: allá en Timnat vi a una filistea y yo les ruego que le pidan para que sea mi mujer. El tipo entra a la casa de sus padres, sus dos papás ahí desayunando, a mí nunca me pasó, pero digo así, entra así desayunando y les dice: che, pa, ma, vos sabés que estoy en una. La vi, me pegó acá en el corazón, me enamoré. Imagínense el orgullo de los padres. La madre diciéndole: ¿viste, viejo, cómo creció nuestro hijo? Y la madre preguntándole: ¿qué? Contame, hijo, ¿quién es esta chica? ¿La hija de qué pastor? ¿De qué apóstol es? Imagínense la cara cuando él les dice, su niño prodigio, les dice: no, mirá, es una filistea. Y todos los que somos padres podemos sentir el gustito ese amargo. Los padres habrán carraspeado la garganta y habrán dicho: a ver, Sansón, vos tenías que liberarnos de los filisteos, no enamorarte de la filistea en sí. Versículo 3, y ellos les respondieron: ¿acaso no hay mujeres entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de incircuncisos? Y Sansón respondió: pidan por mí a esa mujer porque es la que me gusta. Y la palabra acá incircuncisos es clave. Porque la circuncisión, acuérdense que era una señal de que una familia estaba en pacto o que estaba en una relación con Dios. Y eso significaba que eran parte del pueblo. Así que acá no era una cuestión racial. Esto no es como si mi hija mañana viene y me dice: pa, me voy a casar con una persona pentecostal o de River. No era así. Acá tenía que ver con que ese matrimonio iba a ser con alguien que estaba fuera del pacto del Señor. Pero fíjense que Sansón no estaba dispuesto a escuchar, lo cual muestra cómo él trataba a sus padres. Les dice: pidan a esa mujer, casi de forma grosera. Y el tipo caradura le dice: porque es la que me gusta, viejo. Y esto es un patrón de conducta, que si el juez de Israel lo tenía, es porque el pueblo también lo iba a adoptar. El libro de Jueces nos muestra que Israel hacía lo que les daba la gana. Y Sansón, como líder, estaba reflejando el estado espiritual de Israel. ¿Vos querés saber cómo estaba Israel? Miralo a Sansón. Así que a esta altura del relato, si vos y yo esperamos ver a un Sansón como un juez correcto,
un ejemplo de espiritualidad, que muestre cómo era vivir la vida con Dios, ya nos vamos dando cuenta que no era el juez que esperaban. Y un detalle que no es menor es que Sansón la conoce en Timná, dice. Que eso quedaba en Israel, pero fíjense que los filisteos ya estaban viviendo entre ellos como si nada. Fíjense lo que dice el versículo 4. Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos. Que estos filisteos que dice, en aquel tiempo dominaban a Israel. Y esto es raro, dice que los dominaban. Algo no estaba bien ya en este ciclo. Porque Israel, siempre que estaban dominados por el enemigo, ¿qué hacían? Clamaban a Dios. Clamaban a Dios en su angustia y Dios levantaba un juez para liberarlo. Pero acá ya no hay clamor. No hay resistencia a la esclavitud. Ellos se adaptaron. Ya está. Acostumbrémonos, qué sé yo, un filisteo más, un filisteo menos. Y este versículo nos muestra que Dios está por hacer algo impensado. Iba a usar las debilidades de Sansón y iba a provocar la confrontación entre estas dos naciones. Seguimos, y lo que vamos a leer ahora, fíjense que es la manifestación externa de quién es realmente Sansón. Vamos a ver quién es realmente Sansón, quién es Israel y qué es lo que Dios está haciendo. Versículo 5 dice, y sucedió que al dirigirse Sansón y sus padres a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, un cachorro de león salió rugiendo a su encuentro. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Sansón y éste despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Pero a sus padres no les dijo lo que había hecho. Sansón empieza acá a mostrar un desprecio hacia su voto nazareo. Porque al ser el nazareo no podía tocar un animal muerto. Lo que él tendría que haber hecho acá es ir automáticamente al tabernáculo a purificarse. Pero fíjense que él se va y no le dice nada a sus padres tampoco. Versículo 7 dice, y luego Sansón fue a hablar con la mujer que le gustaba. El tipo estaba camino a ver a su chica. Le gana más el deseo del corazón que su propio voto nazareo. Versículo 8 dice, tiempo después, al volver para tomar a la mujer, Sansón se apartó del camino para ver el cadáver del león y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres les dio miel para que comieran, aunque no les dijo que la miel la había tomado el león. El tipo vuelve a tocar un animal muerto y esta vez hace que sus padres, de manera inconsciente, también queden impuros, también participen de su pecado. Y después seguimos leyendo y Sansón se empieza a preparar para su casamiento, porque se ve que los padres ahí arreglaron toda la cuestión medio de los gitanos. Versículo 10 dice, el padre de Sansón fue y habló con la mujer. ¿Viste que mi hijo es juez? El grandote. Bueno, se enamoró. Y Sansón dice que ofreció un banquete como solían hacer los jóvenes. Y cuando los filisteos vieron a Sansón, llamaron a 30 de sus amigos para estar con él. Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer un enigma. Que eso se puede leer así o se puede leer como, les voy a proponer un enigma. Imagínense cómo estaba Sansón. Porque los banquetes no eran para ir a tomar agua o orar. Y les dice, si en los 7 días del banquete logran descifrarlo, les voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si no lo pueden descifrar, entonces ustedes me darán los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiestas. Y ellos respondieron, bueno, queremos oír lo que tenés para decir, tu enigma. Y Sansón les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y ellos no podían descifrar el enigma. Sansón lo que hace es hacer una apuesta a los filisteos. El tipo estaba timbeando, pensando que ellos no iban a adivinar la respuesta, y dijo, me voy a generar un billetito extra acá entre los filisteos. Pero los filisteos, ¿qué hacen? Van y buscan apoyo en la que estaba por casarse con Sansón, y Sansón acá empieza a mostrar su incapacidad de pensar de manera racional cuando una mujer lo atrae. Dice el versículo 15, así que el 7º día le dijeron a la mujer de Sansón, haz que tu marido te diga la solución de su enigma. De lo contrario, les prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para quitarnos lo nuestro? La mujer de Sansón se echó a llorar y le dijo, tú no me quieres.
viste, medio mexicano, más bien me odias, porque no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y fíjense la respuesta de Sansón, que les dice, si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Como diciendo, no se la di a mi vieja, que es lo más grande que hay, después del Diego te la voy a dar a vos. Y ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, versículo 18, dice, Sansón le da la respuesta y los jóvenes le dicen, ¿qué hay más dulce que la miel y qué hay más fuerte que el león? Y Sansón les dice, si no araran con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Sansón le da la respuesta a su prometida y ella va y se la cuenta a los filisteos. Y fíjense lo que dice el versículo 19. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste fue hasta Ascalón, y allí mató a 30 hombres, y de lo que les arrebató, tomó los vestidos para dársela a los que le explicaron el enigma, pero regresó a la casa de su padre muy enojado. El tipo fue, viene una violencia vengativa sobre él, no controla sus sentimientos, no controla el temperamento, va, asesina a 30 personas, les roba y con eso paga la apuesta. Y encima se va el enojado. Así que si el tipo se va, la mujer estaba libre de casarse con quien quería. Pero fíjense lo que dice el versículo 20. Y la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos, es decir, se casó con un filisteo. No había forma de que Sansón se entere, no había un Instagram para que él le chismosee a ver en qué anda, ¿viste? Versículo 15 dice, algún tiempo después, durante la cosecha del trigo, andá a saber cuánto fue ese tiempo después del capítulo 15, versículo 1. Dice, algún tiempo después, durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y llevó un cabrito. Capaz que pasó 1 año, 2 años. Él agarró una ofrenda para llevar como diciendo, está todo bien, a ver, que acá no pasó nada, vamos a comer esto y estemos en paz, estamos tranquilos. Y al llegar, el tipo se sentó, dejó el cabrito y ¿qué dice? Dijo, quiero retener relaciones con mi mujer. A lo guapo. Pero el padre de la joven no lo dejó entrar. El señor vuelve impune a la casa de su pareja, tóxico total, y el suegro no lo deja entrar. Pero fíjense que a Sansón nadie le dice lo que tiene que hacer o qué no hacer. No le hace caso a sus padres, menos a este tipo. Versículo 2 dice, el padre le dice, yo creí que la aborrecías, así que se la di a tu amigo. Pero su hermana menor es más hermosa que ella, ¿no es verdad? Como diciendo, está más linda, ¿no? Tómala en su lugar. Versículo 3 dice, Sansón le respondió, esta vez no será mi culpa si les hago daño a los filisteos. El suegro intenta ofertarle a la otra hija y Sansón no escucha nada. Versículo 4 dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras, la ató de 2 en 2 y en la cola les ató una antorcha. Luego prendió las antorchas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y se quemaron las espigas amontonadas y las que aún no se cosechaban, ardieron también viñas y olivares. Sansón se enciende otra vez en enojo y cual pirómano prende fuego todos los campos de los filisteos. Versículo 6 dice, los filisteos se preguntaban quién había hecho eso. Y cuando le contestaron que había sido Sansón, porque le había quitado a su mujer y se la había dado a un amigo suyo, los filisteos fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Toda la violencia que viene cargando este capítulo es increíble. Los filisteos se enteran que fue Sansón y como venganza van y matan a la que era su prometida y al padre también, o sea, a la esposa y al suegro. Versículo 7 dice, cuando Sansón supo lo que habían hecho, los amenazó y les dijo, por eso que han hecho, no voy a descansar hasta vengarme de ustedes. Y arremetió contra ellos y los dejó tan mal heridos que muchos murieron. Después de eso se fue a vivir en la cueva de la peña. Sansón se entera y se quiere vengar. El tipo no la terminaba más. Ya está, cortala, ¿viste? No, él jura vengarse y hace una masacre. Un episodio violento, como para no enseñarlo en la escuelita dominical a esto, ¿viste? Y acá fíjense que en todo este capítulo a Sansón no se le cruza ni una sola vez un pensamiento acerca de la persona de Dios. No hace mención de su llamado, no hace mención de su voto de nazareo, ni de su función como juez. Nada. Él iba haciendo lo que el tipo sentía. Seguimos leyendo, versículo 9, dice que los filisteos fueron y acamparon en Judá. Se los resumo. Ellos van
y empiezan a buscar a Sansón. Llegan hasta donde está Judá y les dice, ¿dónde está Sansón? Porque y Judá como que, pero estamos todos bien, ¿qué es lo que pasa acá? Si hay paz entre nosotros. Y les dice, no, porque hizo esto y esto y esto. ¿Qué hacen los de Judá? Toman 3.000 hombres y los van a buscar a Sansón a una cueva. A su propio juez lo entregan. Y lo atan y lo llevan con los filisteos. Pero cuando lo llevan atado, Sansón les dice, yo voy con ustedes. Pero lo único que les pido es que ustedes no me maten. No te matamos, le dice. Así que Sansón va disimulado con las soguitas y cuando llega con los filisteos rompe las sogas. Y una vez más el Espíritu de Dios viene con poder sobre Sansón y tenemos la famosa historia de la quijada de burro, que él agarra la quijada, que todavía estaba fresca, otra vez tocando un animal muerto, el cual no podía, y con esa quijada mata a 1.000 personas. Y mientras los mata, dice el texto que se burla de ellos. Y por primera vez en la historia de Sansón, leemos que él hace una oración a Dios. El Dios que lo había elegido desde el vientre de su madre. El Dios que le había dado esa fuerza, ese poder. Versículo 18 dice lo siguiente. Pero Sansón tenía mucha sed, así que clamó al Señor y le dijo, tú me has usado a mí, que soy tu siervo, para salvar a tu pueblo. Y ahora tendré que morir de sed y caer en manos de estos incircuncisos. Una oración un poco extraña. No es una oración de un corazón humilde, dependiente, necesitado. Básicamente esto es una exigencia hacia Dios y casi una queja. Así que esto nos muestra que Sansón no tenía idea del obrar de Dios, no estaba entendiendo que el Espíritu de Dios, que le había dado la fuerza para luchar con el león, para salvarse de esa apuesta que perdió, y que ahora le había dado fuerza para matar a estas 1.000 personas con una quijada, era él el que le había dado la fuerza. Era este Dios. Sansón usaba la fuerza de Dios, pero no dependía de Dios. Fíjense que aún así Dios está obrando en él y le da el agua que necesita. Versículo 19 dice, entonces Dios abrió el pozo que está en Leí y de allí brotó agua para que bebiera y se reanimara. Por esto este lugar se llama Enacoré y hasta el día de hoy todavía está en Leí. Versículo 20 dice, Sansón gobernó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Sansón toma agua, se reanima y luego el texto nos menciona que gobernó a Israel. Es como que una vez que termina este capítulo de leer, es como que uno hace, por Dios, cuánta tensión. Qué loquito que estaba este Sansón. Hasta acá el relato es muy intenso. Pareciera que acá comienza un periodo de paz. Pero acá hay un detalle. Porque este juez no es como los demás. Acá no dice que salvó a Israel de la opresión. El texto dice que gobernó 20 años, pero todavía son los días de los filisteos. Mató a filisteos, pero no había libertad en Israel. Todas las peleas que tuvo Sansón hasta ahora fue para librarse de las macanas que él mismo se había mandado. Y pasan, dice, 20 años que él está gobernando. Y en 20 años la gente cambia. La gente se rehabilita, se acomoda, madura, piensa. Y comienza el capítulo 16 mostrándonos de vuelta qué pasa después de 20 años. Y dice, en otra ocasión, Sansón fue a Gaza. Allí vio una prostituta y tuvo relaciones con ella. El tipo no cambió nada. A Sansón un día se levantó, le pintó ir a Gaza, que Gaza no era ni más ni menos que la capital del pueblo filisteo. Ve una prostituta, se acuesta con ella. Lo que pasa es que acá este iba a ser el comienzo de la última metida de pata de Sansón. Versículo 2 dice, alguien le fue a decir a los habitantes de Gaza que Sansón estaba ahí. Así que ellos fueron y rodearon la casa y toda la noche estuvieron vigilando sigilosamente a las puertas de la ciudad. Y decían, mañana cuando salga el sol lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche y a esa hora se levantó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y su cerrojo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Estos versículos nos hacen ver dos cosas. Nos hacen ver el pasado de Sansón,
antes de los 20 años de gobernar, las cosas que él hacía, cómo actuaba, y nos empieza a conectar con el final de la vida de él. Y acá vemos los patrones típicos de conducta de Sansón. Sansón ve una situación peligrosa y parecía que se sentía atraído. Tenía debilidad por las mujeres. Y el hecho de que un juez de Israel duerma toda la noche con una prostituta filistea y que encima se deje rodear, ya no era una cuestión de desobediencia, ya era una cuestión de falta de sabiduría, de necedad. Pero acá el patrón de conducta que empezamos a ver en la historia de Sansón lo vemos mucho más intensificado que las veces anteriores. Porque esta vez va a la capital de ellos, se mete en medio de ellos, duerme toda la noche con una prostituta y está rodeado de guardias en una ciudad amurallada. Como cualquier patrón de adicción, acá el ciclo estaba aumentando con más fuerza. A mayor escenario de intensidad, mayor iba a ser la fuerza que él iba a necesitar para escaparse. Y el texto dice que Sansón arranca las puertas de la ciudad y se la lleva por casi 60 kilómetros, tipo de acá a Cañada de Gómez, básicamente. Lo que pasa es que este éxito que él sentía era un peligro. Mientras más fuerza le daba a Dios y él podía escapar de sus propias irresponsabilidades, más confiado se volvía Sansón y más metía la pata. Estaba empezando a usar las bendiciones de Dios para olvidarse de Dios. Y llegamos al momento culmine de la historia, que lo hemos visto en películas, lo hemos visto, bueno, no sé, capaz. Pero llegamos a la famosa historia de Sansón y Dalila. Versículo 4 dice, tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Un nombre como para tener una nuera. Otra vez Sansón en un territorio filisteo. Pero esta vez jugar con esto iba a ser la ruina de Sansón. Los jefes filisteos fueron a visitarla y en el versículo 5 le dice, recorre a tu astucia, seducilo, dice otra versión, y averigua en qué consiste su gran fuerza, y averigua cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Acá los que se acercan a Dalila son los líderes de los filisteos. Ya no eran un grupito de filisteos sueltos enojados. Acá vinieron a buscarlo los jefes de la nación filistea, es decir, que Sansón ya estaba comenzando a ser visto como una amenaza nacional. Y hablan con Dalila y le prometen plata. Le dicen, si lo podés seducir y que él te revele el secreto de la fuerza, nosotros te pagamos lo que vos quieras. Versículo 6 dice, como que no lo pensó mucho Dalila, ¿viste? Y Dalila le preguntó a Sansón, por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Le hace una pregunta obvia, una pregunta ridícula. Mínimo, Sansón algo tendría que haber sospechado. Pero fíjense que aunque quizás haya sospechado, no la deja. Versículo 7 dice, y Sansón le respondió, si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde, que aún no estén secos, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio, cuando Sansón estuvo atado, ella gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió los mimbres como si fueran estopa quemada y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Él le miente, ella lo ata, esconde a los hombres en la habitación y grita, Sansón, los filisteos. Y ella ve con sus ojos cómo él rompe las cuerdas como en el mínimo esfuerzo. Versículo 10 dice, entonces Dalila le dijo a Sansón, mira que me has engañado, me has mentido, por favor dime, ¿cómo se te puede sujetar? Mi pregunta es, ¿qué hacía ahí Sansón todavía? ¿Qué hacía ahí todavía escuchándola? ¿Por qué estaba jugando un juego tan peligroso? ¿Qué estaba enamorado y en una etapa de negación de quién era Dalila? Le daba excitación el peligro. ¿Qué era lo que pasaba acá con Sansón? Ella se queja 2 veces más de que él se burla de ella
Y él le vuelve a mentir otras 2 veces en la respuesta. Pero hay un clic en Sansón en el versículo 15. Fíjense que dice, y Dalila le reprochó, ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. No hubo amenaza de Dalila. Ella le dijo, si me amarías, confiarías en mí. Decime la verdad y probá que me amás. Y fíjense lo que pasa, versículo 16. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Le quemó el seso. Así que le abrió su corazón, versículo 17, y le confesó, soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier hombre. Le termina diciendo la verdad. ¿Estaba enamorado Sansón? No dice el texto si estaba enamorado o no, pero claramente no quería decepcionarla. Ni siquiera quería decepcionarla sabiendo que ella lo estaba llevando a la ruina. Algo que no pasa en las relaciones destructivas, esto pasa en la Biblia nada más. Versículo 18 dice, Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano. Así que mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, esta vez Sansón me abrió su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar, como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Dalila sabe la verdad, manda a llamar a estos jefes. Sansón se duerme, lo afeitan y la fuerza lo abandona. Pero lo que vemos en el versículo 20 es un poco extraño. Sansón obviamente sabe que le dijo la verdad a Dalila. Ya lo sabe. Y debería saber al momento en que se despertó que Dalila le había afeitado el pelo. Porque todas las veces le dijo y pasaba, así que acá también iba a pasar lo mismo. Pero el texto dice que él pensó lo siguiente, me voy a escapar como las otras veces. Sansón supuso que la fuerza todavía iba a estar ahí, aun si le afeitaban la cabeza. Pero a ver, es obvio que iba a pensar esto. Esto es algo obvio, tenía todo el sentido del mundo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo tiene todo el sentido del mundo? Sí, tiene todo el sentido. ¿Por qué no iba a tener la fuerza? ¿Porque lo afeitaron y rompió el voto de Nazareo? Si ya lo había roto. Cuando tocó el animal muerto, ya lo había roto. Cuando lo vuelve a tocar, ya había roto el voto. Cuando toman el banquete, también lo había roto. Hacía rato Sansón había roto el voto nazareo. ¿Cuál era la diferencia? La frase clave acá es, me voy a escapar como lo hice todas las demás veces. Nosotros en esta noche leímos lo que fue la vida de Sansón. Al tipo no le importaba lo que hacía, si obedecía o no obedecía a Dios, si respetaba el voto de Nazareo o no lo respetaba. Dios siempre le había dado la fuerza, o por lo menos él se daba cuenta que la fuerza siempre la tenía. ¿Por qué ahora no se le iba a dar? ¿Por qué ahora iba a hacer él fuerza y no iba a poder salir? Es muy, pero muy extraño que Sansón no se haya ido después de decirle la verdad a Dalila. Y el texto nos muestra algo importante. Dice que no solamente se fue a dormir, sino que él se fue a dormir sobre las rodillas de Dalila. El tipo agarró la melena y se entregó. El tipo le pone la cabeza. ¿Por qué hizo eso? Porque claramente él tampoco creía que su pelo, su voto nazareo fueran la fuente de su fuerza. Sansón creía que esa fuerza era fuerza suya. Que no importaba lo que haga, cómo viviera o las decisiones que tome, esa fuerza no se le iba a ir, no la iba a perder. Y él dice, sí. Así que no era solamente un autoengaño. Acá era un error teológico el que estaba teniendo Sansón, porque era incapaz de ver que él dependía de la gracia de Dios.
Pensó que la fuerza que tenía era un derecho que nada ni nadie se lo podía quitar. No lo veía como un don de parte de Dios. Y los filisteos pensaban también que la fuerza de Sansón era mágica. Fíjense que se creen lo de las cuerdas, lo de las sogas, lo del pelo trenzado, se creen todos ellos. ¿Por qué? Porque todo lo mágico siempre depende de cosas externas. Vos querés una pócima de amor, echás dos ojos de vaca y no 3 para que funcione. Entonces siempre la cuestión mágica depende de cosas externas. Si haces todo bien, el truco de magia sale. Y Sansón tenía un entendimiento parecido a los paganos. Porque él pensaba que el poder estaba sin importar las reglas. Los filisteos pensaban, seguro que hace algo para estar fuerte. Y Sansón pensaba, no tengo que hacer nada para ser fuerte. Pero el poder de Dios es diferente. Eso viene de una relación con Dios, de una cuestión interna. Porque no existe el poder sobrenatural sin conocer a ese Dios en la intimidad. No importaba el pelo de Sansón. Acá el punto es que el Señor lo había abandonado. Y el texto no nos dice por qué Dios decide abandonarlo acá y no en otros momentos que rompe su voto. Lo único que sabemos es que la fuerza le fue quitada. Versículo 21 dice, y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Dios abandona a Sansón. Ahora es débil, como cualquier otro hombre. Lo atrapan, lo dejan ciego, lo encadenan. Y por primera vez un juez de Dios es derrotado por el pueblo enemigo. Versículo 22 dice, pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Y le vuelve a crecer porque básicamente el pelo hace eso. O sea, crece. No hay una explicación mágica de esto. El punto es que los filisteos dejaron que el pelo crezca. Y no por ingenuidad. No eran tontos los filisteos. Dejan que el pelo crezca porque habían llegado a la conclusión de que una vez que se le cortaba el pelo a Sansón, se rompía el voto nazareo. Y que el voto se iba a terminar para siempre, la fuerza no iba a estar más. Así que esto nos muestra que los filisteos tenían una noción de Dios, del Dios de Sansón, bastante errada. Porque la fuerza no venía del voto en nazareo. La fuerza venía del Dios a quien le habían hecho esos votos. Y este Dios había dicho que Sansón iba a ser nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Así que el abandono de las fuerzas había sido temporal y tenía que ver con el propósito de Dios para Sansón. La promesa estaba obligada a cumplirse, aun si Sansón despreciaba su llamado. Eso es la gracia abundante. Los filisteos conocían dioses condicionales, dioses que estaban sujetos a manipulaciones mágicas, a sacrificios. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de gracia que es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Versículo 23 dice, un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios. Pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. También el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento que estaban más alegres dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Acá parecía que el Dios de ellos había ganado. Y el escenario donde ocurre todo este momento que estamos leyendo es en el templo principal de ellos, del dios Dagón. Versículo 26 dice, entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoye en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como 3.000 personas, entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de que Sansón era objeto. Sansón pide que lo apoyen sobre las columnas y estas columnas, según lo que dicen algunos estudios arqueológicos, sostenían el techo. Literalmente, si esas columnas no estaban, el techo no se podía sostener. Sansón estaba ciego. Sansón no veía nada, pero sabía que estaba parado donde tenía que estar. Y en ese lugar había una multitud de gente, los jefes de los filisteos, dice el texto, así que el escenario estaba preparado
Y por segunda vez en todo el relato de la historia de Sansón, él eleva una oración a Dios y le pide que le devuelva la fuerza una vez más. Para un gran acto final, el momento de autosacrificio. Versículo 28 dice: en ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Hasta este momento Sansón siempre había pensado que su fuerza era propia, que no dependía de Dios. Pero ahora, débil, ciego, él dice: Señor mi Dios. Otra versión dice: Señor soberano, acordate de mí. Versículo 29 dice: al decir esto, Sansón asió las dos columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo, y apoyándose con las dos manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir junto con los filisteos. Ni Sansón ni nosotros podemos saber si esa oración que él hizo, Dios la había escuchado. Comienza Sansón a palpar las columnas centrales. Por las dudas no aprieto mucho, así que capaz que se cae todo. Sansón comienza ciego a palpar las columnas centrales, pero no sabía si Dios le había dado la fuerza. Y de repente siente él en su cuerpo y en sus brazos una fuerza sobrenatural. Y comienza a empujar y comienza a darse cuenta que todo empieza a moverse. Así que este juez pecador, este hombre débil y ciego, ofrece el último grito de guerra y grita: muera yo con los filisteos. Y comienza a empujar y se empieza a dar cuenta que la oración fue contestada y las columnas empiezan a moverse y supo que Dios lo había escuchado y que le había contestado. Y dice el texto: y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en vida. Dios le da la fuerza en el último momento de su vida. El momento más importante de la vida de Sansón fue su muerte. El momento más fiel de su vida fue su muerte. El momento en donde él cumplió el rol que el ángel le había prometido a su madre fue su muerte. ¿Por qué está esta historia acá en la Biblia? ¿Cómo le explicamos para qué está esta historia a una persona que no conoce de Dios? Para nosotros, ¿para qué está esto? Para que un día digamos: che, mi casa no me gusta, y empiezo a empujar a ver si Dios la tira abajo y levanto otra. ¿Para qué está esta historia en la Biblia? En términos de fuerza, Sansón fue el campeón de Israel. Fue el Hércules de Israel. Pero también fue un hombre que cometió terribles pecados. Y los defectos de Sansón como juez y como persona, y mostrar que su nacimiento fue milagroso, a nosotros nos muestra una sola cosa, y al pueblo de Israel también. Y esta verdad es que el pueblo necesitaba un libertador mayor, que no alcanzaba con todo lo que habían hecho los jueces para que la maldad de su corazón se encamine. Ellos necesitaban un libertador mayor. Sansón muere y se cuenta que hay una sepultura, pero ahí termina su historia. Pero muchos siglos después, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació el verdadero libertador, el juez por excelencia. No vino con una quijada de burro ni con fuerza bruta, sino que dice la Biblia que vino con mansedumbre, con sabiduría y en el poder del Espíritu. Y el nombre era Jesús. Y lo que Sansón no pudo hacer, que era liberar verdaderamente el pecado del corazón del pueblo, Jesús lo logró. Sansón había vencido enemigos externos, pero Jesús vence los enemigos internos, al pecado y a la muerte. Sansón salvó a muchos, pero murió por sus propios pecados. Jesús murió sin pecado y murió por nosotros los pecadores. Sansón rompió las cadenas, las sogas,
Pero muchos siglos después aparece alguien que rompe las cadenas del alma, como la culpa, el temor, la soledad, el orgullo, la desesperanza. Jesús es todo lo que Sansón no fue. Jesús fue fiel donde Sansón falló. Jesús fue puro donde Sansón se contaminó. Jesús fue humilde donde Sansón fue arrogante. Sansón al final de la vida logra una victoria momentánea aplastando a los enemigos que estaban en ese templo. Pero Jesús en la cruz no aplasta a los enemigos, se entrega por ellos. Y lo más impresionante es que Sansón muere y queda en la tumba, pero Jesús muere y resucita. Sansón era una sombra, era un eco, era un anuncio incompleto. Jesús es el cumplimiento final del verdadero liberador. Y este mensaje apunta a dos lados. Primero apunta a darnos cuenta de por qué el pueblo necesitaba un libertador. Era una sombra de lo que iba a venir. Y segundo es que quizás hoy vos te sientas como nos sentimos un montón de veces todos. Quizás como Sansón al final de su vida. En un momento de derrota, usado, vacío, encadenado. Quizás por decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Quizás no estamos ciegos, pero perdimos la visión y no vemos nada hacia adelante. No vemos nada, no sé qué hacer. Perdí la claridad de las cosas que tengo que hacer en mi vida. Perdí el rumbo. Pero el texto dice que el pelo de Sansón volvió a crecer. ¿Te acordás de este pequeño detalle? Después de haber perdido todo, y aún en la oscuridad de la cárcel y en su ceguera, dice el texto que el pelo de Sansón volvió a crecer. Y esto nos recuerda a nosotros que incluso cuando sentimos que todo se terminó, que incluso cuando sentimos que todo se rompió, que todo se quebró, la gracia de Dios sigue obrando en nuestros corazones y no nos deja. No nos deja. Aunque no lo veamos, aunque no lo sentimos, aunque no lo entendamos, Dios no nos deja. Él no terminó con nuestras vidas. Y lo que Él comenzó, dice la Biblia que lo va a terminar. Él no deja las cosas por la mitad. Y hoy, este verdadero juez, este verdadero libertador, llama a nuestras vidas. Y no nos llama para que seamos más fuertes, sino para que nosotros, al contrario, delante de Él reconozcamos nuestra debilidad. Reconozcamos que no podemos, que solos no podemos. Que no podemos confiar en nuestras fuerzas, que no podemos confiar en nuestros planes, en nuestras estrategias de vida. Y que si Él pudo redimir la historia de Sansón, si Él pudo usar a alguien tan roto, tan quebrado para comenzar una liberación en el pueblo de Israel, imagínate lo que puede hacer con nuestra historia si la rendimos a sus pies. Así que en esta noche yo te invito a que oremos juntos y nos pongamos de pie en esta noche y podamos meditar en su palabra y dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones. Ahí donde estás, pone tu mano en el corazón, cerrá tus ojos y rendite a Él. Menos mal que Jesús apareció. El verdadero libertador de nuestro corazón. Menos mal, Señor, que tu gracia es abundante y que el pelo vuelve a crecer. No queremos llegar, Señor, al final de nuestros días y decir, Dios pudo haber hecho algo conmigo, pero yo desperdicié mi vida. Yo sabía que con Dios se disfrutaba la vida. Yo siempre lo supe. Pero no esperes al final de tu vida para decirle la última oración y decirle, Señor, una vez más, dame fuerzas. Hoy es una noche en donde la palabra nos invita
poder renovar nuestro pacto con Él, nuestro vínculo con Él de amor, nuestra relación de amor con Él. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque vos nos perseguís. Gracias porque vos tirás de nuestros corazones. Gracias porque nos llamás. Gracias porque no nos dejás. Y aunque me quiero correr y aunque quiero irme lejos, vos me llamás y me llamás y me llamás. Pero no esperes al final de tu vida. Y si quizás sentís en esta noche que hasta hoy desperdiciaste tu vida, que hasta hoy hiciste lo que quisiste, que hasta hoy rompiste las cuerdas se rompieron, no esperes a que la fuerza de Dios te abandone. Si Él puso en vos dones, llamado, ministerio, eso no se pierde. Él sigue llamándote. Si Él te llamó a una vida abundante con Él, a una vida plena, a disfrutar de su gracia, de su bondad, de su reino, no esperes a estar ciego, encadenado. Él en esta noche vuelve a llamarte. Señor, oramos en el nombre de Jesús juntos, adorándote por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Espíritu Santo de Dios, vos estás en medio nuestro, moviéndote, abrazando nuestros corazones, abrazando nuestras vidas, que no se merecen, Señor, tu perdón, ni tu bondad, ni tu paciencia infinita. Pero una vez más reconocemos nuestra debilidad delante tuyo. Reconocemos que te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito, Señor. Mi corazón cansado te necesita. Mi alma que se siente rota y vacía te necesita. Yo, Señor, te necesito. Te necesito. No tengo fuerzas, te necesito. No veo nada hacia adelante, te necesito. Te necesito, decile, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Esta es una noche de reconciliación, amor con el Padre. Espíritu de Dios, sopla sobre cada vida. Sopla sobre cada vida. Adorale a Él, adorale a Él. Ahí donde estás, adorale, levanta adoración desde tus bocas. Adorale a Él, adorale a Él, adorale a Él. Es su gloria que está en este lugar, es su presencia de amor que está en esta noche en medio nuestro. Adorale, adorale, adorale. Derrama tu corazón delante de Él. Él está conmigo. Él está conmigo. Él está conmigo. Él no me deja. Él no me abandona. Él no me deja. Él no me abandona. Él está conmigo. Él está conmigo. Él está con vos. Él no te deja. No te abandona. No terminó la historia de tu vida. Él sigue escribiendo una historia de victoria y de gracia y de poder sobre tu vida. Levanta tus manos y adorale. Sí, Señor. Señor, abrazamos esta verdad. En el nombre de Jesús.
Si en esta noche sentís que querés reconciliar tu corazón con Él, ahí donde estás, decile: Señor, hoy vuelvo a vos. Gracias porque siempre me esperás con los brazos abiertos. Gracias porque aunque me quiero ir lejos, vos atraes mi corazón. Me vuelvo a vos y te pido perdón por mis pecados. Y gracias porque me limpiás. Y porque me mirás y me mirás con amor. Y en esta noche, Señor, renuevo mi pacto, mi compromiso de creerte, Señor. Y en esta noche me voy sabiendo, porque el Espíritu lo confirma a mi corazón, que soy tu hijo, soy tu hija, y que nada, 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 nada me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor.